viendo. Ahí está grabando. Entonces, voy a leerlo y ustedes me hacen algún comentario. Falla en un transformador de alto voltaje de 500 kilowatts en la central Charrúa provocó el corte de energía eléctrica que afecta al país desde Taltal a Chiloé. Así lo informó el ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, hace escasos minutos en la sede de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI. Esto es un hecho real, con una máxima autoridad que es el ministro del Interior, ¿cierto?, que viene después del presidente, y fíjese bien lo que se mantiene acá. El ministro señaló que, abre comillas, es decir, este diario virtual que lo pillé a última hora, está repitiendo en forma textual lo que se dijo. Esperamos que en las próximas horas se restablezca el suministro eléctrico, aunque no podemos anticipar un plazo específico. Estamos trabajando muy fuertemente para que ello ocurra lo más pronto posible, indicó. Gispete hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y para esto es solamente un corte de luz que no tiene relación con un sismo de último momento, que permanezcan en sus casas y que desconecten los equipos eléctricos porque cuando la luz vuelve, a veces vuelve con una intensidad superior a los 220 watts, lo que podría dañar, provocar daños, concluyó el ministro. Comentarios. Profe, ¿por qué podría volver mayor a 220? No sé, po, ahí dice 220 watts, o serán 220 volts. La Claro, tiene que ser intensidad superior a los 220 watts. Entonces, intensidad es la intensidad de corriente, ¿no?, que se mide en amperes. Y aquí dice En amperes. 220 volts, que es la diferencia potencial que tenemos en nuestra línea. Igual tiene que ver con potencia eléctrica. V por I. Súper bien informado. Cuando hay un corte de luz, ¿se corta la luz o la energía eléctrica? Energía eléctrica. Energía. Energía eléctrica. ¿Se da cuenta, no? Y esas son las autoridades que a nosotros nos rigen. Y solamente lo único que quiero ver, ¿cierto? Y por eso le llamo la atención a algunos, y lo hago en buena onda para que no se enoje conmigo, simplemente, y le he dicho muchas veces, pongámoslos de acuerdo en un lenguaje técnico. Porque si usted tiene que hablar en estos términos en una defensa de su tesis, lo más probable es que lo vayan a reprobar. Porque la persona le va a hacer un físico que esté ahí o alguien que esté ahí y dice, tiene confusión entre lo que es la intensidad de corriente, lo que es la potencia y lo que es el voltaje. No tiene claro este joven lo que es. Por tanto, yo le coloco tal nota, habría que reprobarlo. ¿Me entiende la idea o no? A ese lo echaron, profe. Claro, pero es una persona que no es especialista en el tema. Pero si tú eres la máxima autoridad que corresponde a tu país, tú tienes que tener tus asesores. Y si tú vas a decir algo, ¿cierto? Tus asesores te tienen que decir qué es lo que debes decir y qué no. Que son los que están en el segundo piso en este momento. Eso no se revisa antes, profe, de publicar. Claro, se revisa o no se habrá revisado, pero aquí las personas que estaban asesorando a este señor no tenían idea de lo que estaba pasando. De hecho, esta noticia salió publicada también en la televisión, porque se le hizo una entrevista a través de la televisión y rápidamente a los 15, 20 minutos bajaron esa información. Y yo, como estaba atento a eso, yo traté de grabar ese video, no lo pude hacer porque lo bajaron rápidamente de todas las plataformas, y este documento lo alcancé a rescatar de un diario de Quillota y se lo muestro a mis alumnos para que vean, ahora que están en posición de ciertos conceptos. Usted ya maneja el concepto del voltaje, la intensidad de corriente que le hemos hablado, que se mide en amperes, la potencia más que nada, ¿cierto? Yo he hablado algo de la potencia que se mide en watts. Entonces, usted como futuro profesional del área, usted no puede cometer estos errores, ¿me entiende? Por último, si no sabe algo, lo averigua antes de. Y mucha gente, se cortó la luz. No, no se corta la luz, se corta la energía eléctrica. Y la mayoría de las personas dicen, se cortó la luz. Me pesa 1 kilo de paltas. Se confunde el peso con la masa, ¿me entiende? Y la gente lo dice y es voz populi. Si usted va en estos días, o mañana, o el fin de semana, va y le dice a su casero, por favor, me pesa o me masa 1 kilo de tomates,
lo más probable es que lo va a mirar feo y le va a tirar una pachotada o cierto, algo le va a decir. Entonces hay ciertos conceptos que la gente se hace parte como una cuestión propia y uno ve la televisión, ¿no es cierto?, los errores que se cometen, las cosas que se hacen porque desconocen. Entonces, simplemente yo quería mostrar este documento para que usted el día de mañana no cometa el error que corresponde porque usted va a tener gente a su cargo. Si usted es un técnico de bando medio, va a tener operarios a su cargo. Entonces usted no tiene que tener claras estas diferencias, porque puede suceder que salga una persona que usted tiene a su cargo y que a lo mejor domina de mejor manera y va a decir, y no le va a tener fe cuando usted hable en este término. Oye, se cortó la luz, hay que ver qué pasa. Oye, ve la intensidad de 220 watts. Entonces alguien va a salir por ahí y le va, no, ni siquiera le va a decir, lo va a mencionar. Pero usted tiene que ser un referente para sus trabajadores que tiene a cargo. Y yo trato de ser, ¿cierto?, más que un pasador de materia, trato de ser un profesor, por eso que hago esto énfasis en estas cosas y siempre le estoy diciendo, anexando otras cosas que no están visibilizadas en los programas, como ejemplo el uso de la calculadora científica, que le tuve que enseñar a varios a hacer esto, como yo les llamo la atención, colóquenle las unidades, pongámoslo de acuerdo en un lenguaje técnico, domine estas cosas porque esto va a ser parte de su historia. Si está estudiando esto, usted va a trabajar con estas cosas. Y si el día de mañana quiere ser ingeniero eléctrico o electrónico, va a trabajar con estas cosas. No sé si me explico. Aló. Sí, profe. Sí, sí, se entiende el mensaje, profe. Esa es la idea, ¿me entiende? Muchas personas me dicen que yo hablo mucho en clase. Sí, hablo en clase porque yo estoy formando personas. No estoy formando físicos. La física es un mecanismo para, pero entre medio hay personas y uno también tiene que hacer su aporte a la labor, ¿cierto? Porque está construyendo o está formando personas para el día de mañana. Entonces, quería hacer ese comentario en cuestión. Y quería mostrarle eso que lo tenía hace un rato por ahí guardado, no lo encontraba. Entonces, esa es la idea. Bien, vamos a lo que nos compete. Bueno, el otro también tenía relación. Teníamos los condensadores. Ah, le subí otro PPT adicional. ¿Eh? Yo le había subido este PPT. No sé si revisaron el aula virtual. Los documentos que subí. Sí, profe. Ya, la mayoría de las cosas que yo voy a visualizar ahora ya están arriba. Lo único que me va a faltar es que yo le pueda subir un rato más el video que se genera con esta clase. Pero el resto de las cosas ya está arriba. Entonces, Con respecto al trabajo, del libro 1. ahora Piensa que con los primeros ahí hay una serie de cosas y una persona. Claro que sí, po. Entonces habría que esperar en 2 semanas más cuando el índice de positividad y el número de contagiados aumente nuevamente. Si eso es una cuestión evidente, po. Usted ve que en España se acabó se acabó todo lo que es el toque de queda y todo el asunto, ¿no? ¿Vieron cómo andaban los jóvenes? Divirtiéndose, bailando, sin mascarilla, sin distanciamiento social, una serie de cosas. Algunos tomaban de una botella, se la pasaban a otra. ¿Usted cree que no van a aumentar los casos en España? Claro que van a aumentar, po. Entonces hay cosas que son aquí. Este fue el PPT que yo expliqué, y subí otro, que es este, mire, por favor. Este ya está arriba en el aula virtual. Hay que esperar un ratito porque son pesados. Acá está, ¿ves? Este nuevo explica casi lo mismo, pero tiene otra posibilidad de presentación. Entonces usted decide entre cuáles usted se queda, po. Con cuáles usted se queda, complementa y saca cosas de aquí, saca cosas de allá, ¿me entiende? Entonces ahí tiene otro más que también lo subimos
al aula virtual. ¿Ya? Antes que se me olvide, recuerde usted que la próxima semana, del día 17 al 21, no tenemos clase, porque tiene una semana de vacaciones. ¿Se recuerda de eso, no? Sí, profe. Ya, y eso está en nuestra programación académica. Por lo tanto, la prueba va a quedar para el día miércoles 26, y a ustedes les toca a las 2:30 la prueba. ¿Ya? Ya, profe. ¿Ok? Así ¿Eso a que, través del aula, profe, igual? claro, es una prueba de ¿Ah? tipo alternativa, letra A, B, C, D, ya fue alimentada, ¿cierto? Ya está lista, entonces usted la va a tener que contestar a través del aula virtual, y una vez que termine, les voy a dar 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, a lo mejor hasta las 7:30, o hasta las 6:30, no lo sé, unas 4 horas. Son como 15 preguntas nomás, son con alternativas. Oiga, profe, ¿y es con desarrollo? ¿Hay que mandar el desarrollo o algo así? No, pues usted coloca la alternativa nomás, usted tiene, por eso yo lo vengo preparando. Y yo le he dicho muchas veces, me ayuda con el proceso de cálculo. Algunos me han pedido, profe, déjeme anotar el enunciado, tome nota, vaya haciendo el ejercicio conmigo, porque usted va a tener que, yo le voy a plantear la prueba, entonces usted la va a abrir y usted va a tener que desarrollar el ejercicio, y una vez que usted dice, este es el ejercicio, ¿cuál es la alternativa? Marca la alternativa y sigue trabajando. Y puede usar calculadora, los apuntes, los PPT, todo lo que usted quiera, todo lo que hemos hecho en clase, que no es poco, ¿cierto? Entonces, ahí usted Sí, es tiene bastante. de harto, ¿cierto? Yo normalmente hago harto ejercicio en clase, porque eso me lo enseñó mi profesor guía de cuando estaba postulando para ser profesor, después estudié la licenciatura de metodología. Entonces me decía, tú tienes que hacer una gran cantidad de ejercicio y tener unos 2 o 3 de repuesto, así que te sobra el tiempo. Entonces me encuentro ese profesor, lo subo al mercado y lo saludo, porque aprendí bastante de él. Ya, vamos a trabajar entonces. Entonces, Profe, claro, la próxima semana profe, no hay clase, el miércoles 26 es la prueba, comienza a las 2:30 y yo le voy a colocar ahí hasta qué hora dura la prueba, unas 3 o 4 horas le voy a dar de plazo. Una vez que termine el último, profe, espérame, déjame terminar, te voy a atender el tiro. Una vez que termina la última persona, no demora más allá de 10 minutos y le entrega la nota a usted personalmente el computador. Él es el que corrige, porque yo alimenté la prueba con las respuestas reales correspondientes. Es como la PSU, po. Lo que pasa es que ahí se demora más tiempo, pero es el computador que le va a revisar ese tipo de cosas. Dígame, para el tema, si es que volvemos a clase, no, ¿con usted nos tocaría así presencial o online? no sabemos. ¿No sabe todavía? No, pues no, yo creo que, mira, es mi opinión personal, pero este semestre va a ser, yo creo que vamos a terminar online. Y como se están dando las cosas, yo creo que prácticamente todo el año va a ser online nuevamente, porque la gente no se está cuidando, Ah, ya, profe. porque la autoridad, imagínate tú, vos, te dicen ya, el segundo semestre clases presenciales. ¿Y qué pasa si un curso completo, 4 o 5 personas se contagian dentro de una sala de clases, el profesor y todo, y, y ocurre un caos? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad de mandarlo a clase? No estamos en peligro. Claro, yo creo que ninguna autoridad va a querer hasta que no se den las condiciones de estar en una fase 4. ¿Me entiende? Que donde el índice de positividad sigue estando alrededor a nivel nacional de un 10%. Profe, si se hizo una vez ya con lo del tema de los colegios, otra vez, no creo que sea muy poco probable. Sí, pues estoy trabajando en un colegio y estuve 2 días haciendo clases y todos para la casa. Y usted ve lo que el ministro insiste en volver a clase, y el colegio donde tiene sus hijas, ¿cierto? 5 casos de coronavirus, todos en cuarentena para la casa. Entonces, eh, hay gente que está opinando otras cosas, que es un error, otros decían postergar las elecciones, y eso que yo me puse las 2 inyecciones, por ser profesor, se adelantó el proceso conmigo, y yo ya tengo mis 2 vacunas, y yo debería
tener la ¿cuánto se llama? No la autonomía, debería tener la inmunidad. Pero resulta que me acaba de comunicar mi señora que una directora, una amiga del grupo de mi señora, de Quillota, ¿cierto? Se puso una de las vacunas, no se quiso colocar la otra, y se contagió de coronavirus y ahora está entubada, ¿cierto? En Quillota y ahora la trajeron de emergencia aquí al hospital clínico en cuestión porque no está bien. Y estando vacunada, entonces la gente no ha tomado las precauciones, la gente joven, joven entre 30 y 40 años, no se ha querido vacunar, etcétera, etcétera. Entonces, usted ve que hay fiestas y una serie de cosas, y bueno, cada persona decide lo que quiere hacer, pues, pero la cuestión es así. Ya. Así que, si volvemos a clases presenciales, lo cual lo dudo, yo creo que si no es el segundo semestre, tendrá que ser el próximo año. Ya vamos a lo que los compete. Ya, aquí tenemos una guía. Esta guía que estoy presentando ya está en el aula virtual, seguramente más de alguno lo vio. Tiene que ver con conexiones serie paralelo en cuestión. Entonces dice cómo se suman los capacitores en serie. Entonces aquí dice que se suman de esta siguiente manera. 1 partido por la capacidad equivalente es 1 partido por C1, más 1 partido por C2, más 1 partido por C3, hasta el enésimo. Si hay 3 hasta 5, se tendrá 1 partido por C sub 4 más 1 partido por C sub 5. Se suman esas capacidades y luego se despeja la capacidad equivalente. Es, digamos, es el recíproco de la resistencia. Entonces es importante señalar que en una conexión de capacitores en serie, esto usted lo tiene que tener la fórmula, ¿cierto? Hacerse su esquema. Entonces usted coloca ahí en su papelito, en su ayuda de memoria, serie, cómo se suman de esta manera, qué es lo que es importante para conductores en serie, la carga total de los capacitores es la misma que se distribuye en cada capacitor, o sea, todos los capacitores tienen la misma carga, y la diferencia potencial total es la suma de cada diferencia potencial en cada capacitor, o la diferencia total de voltaje total es la caída de las potenciales parciales que se escucha por ahí. Hombre. Entonces esos son algunos predicamentos que usted tiene que internalizarlo y tenerlo ahí a mano. No tiene para, si va a gastar tinta, ¿para qué? Usted anota en un cuaderno todas estas cosas y va haciendo un esquema, un orden lógico para que no esté imprimiendo, porque las tintas también están escasas. ¿Cómo se suman los capacitores en paralelo? Se suman de esa manera, en forma lineal. Si son 3, C1, C2, C3. Aquí también es importante señalar que una conexión en paralelo, la carga total, se obtiene sumando las cargas, ¿cierto?, de cada una de las cargas de los capacitores que están conectados, y los capacitores tendrán la misma diferencia de potencial cada uno. Entonces esas son las premisas fundamentales que nos rigen para poder resolver condensadores. Ya, vamos a hacer el problema 1. En realidad el problema 1 está hecho, como les digo, esta guía ya está lista. Dice, encuentre la capacitancia equivalente de la combinación de condensadores que se muestra en el circuito. Y ahí les puse como dato 1 microfaradio es 1 por 10 a la menos 6 faradios. Vamos a analizar el circuito. Tengo el punto A y el punto B. Tengo un condensador de 2 microfaradios, de 10 microfaradios, de 7 microfaradios, de 6 microfaradios y 9 microfaradios. Entonces, ¿por dónde comienzo? Voy a comenzar por el de 7 y de 6. ¿Cómo están conectados esos dos capacitores? ¿En serie o en paralelo? ¿En serio? Sí, profe. En serie, ¿cierto? Entonces usted coloca aquí, está toda la explicación. En la imagen observamos 5 capacitores condensadores que están conectados tanto en serie como en paralelo. Para que podamos encontrar la capacitancia equivalente, debemos aprender que los capacitores que están seguidos unos de otros están en serie, tal como el de 7 microfaradios y 6 microfaradios, por lo que podemos sumar. Entonces, si uno suma, coloca 1 partido por C equivalente, y ahí le pone su índice 7,6, significa que usted va a calcular la capacidad equivalente al capacitor de 7 microfaradios y 6 microfaradios. Entonces usted coloca 1 partido por C1, 1 partido por 7 microfaradios más 1 partido por 6 microfaradios. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Sacar mínimo común denominador, ¿verdad? 6 por 7, 42. Y debería colocar aquí una rayita, 42. Entonces usted dice, ¿cuántas veces cae el 7 en el 46?
Entonces coloca 6 por 1, queda 6 arriba, más 6 en 42 son 7 veces, 7 por 1, 7, y le queda 13,42 avos. Y 13,42 avos, ¿cuánto le queda? 13 partido por 42, por favor, si me ayuda. Como- 0,30. 0,3, ahí está el valor, ¿ves? Y después, ¿qué tiene que hacer? Tiene 1 partido por la C equivalente igual a 0,3 microfaradios. Y de ahí despeja el C equivalente, pues esto está dividiendo, pasa multiplicando y el 0,3 pasa abajo. Y si usted divide 1 partido por 0,3, ¿cuánto le queda? 1 partido por 0,3. Es como 3,3 periódicos. Ahí está el capacitor equivalente. Entonces, usted tiene estos dos capacitores que están en serie, y usted, en vez de colocar estos dos, coloca uno de 3,3 microfaradios. Entonces, la física sigue funcionando de igual manera. ¿Se entiende la idea? Profesor. Sí, profe. Ya. Otra forma de hacerlo. Coloque ahí en su calculadora 1 partido por 7. Voy a apagar el celular, espérenme un poquito. ¿Cuánto le Explíquelo queda? más o menos. ¿Ah? 0,14, profe. Como 14, ahí está, ¿viste? Y ahora coloque 1 partido por 6. 0,16. 0,16 No, el 6 sume los dos. periódico. Sume los dos. 0,14 más 0,16 le queda 0,3. ¿De qué manera usted lo hace como usted quiera conveniente? Saca mínimo común denominador, hace toda la operatoria que le expliqué, o hace la división, po. Como usted va a estar en su casa, usted decide qué método emplea y para eso tiene la calculadora a mano. ¿Está claro, no? Sí, profe. Listo. Continuamos. Entonces ahora nos quedan un capacitor de 2 microfaradios, de 10 microfaradios y de 3,3 microfaradios. Esos tres condensadores que yo acabo de nombrar, ¿cómo quedan instalados? ¿Cómo quedan? ¿En serie o en paralelo? Paralelo. ¿Cómo se hace para la capacitoria en paralelo? Se suman en forma lineal, ¿o no? 2 microfaradios Suman en serie. más 3,3, eso le queda 10 más 2 son 12, más 3 son 15,33 microfaradios. Entonces ahora, en vez de colocar esos tres, entre el punto A y B usted coloca uno de 15,33. Entonces ahora los tres que estaban ahí fueron reemplazados por uno de 15,33 microfaradios, que es el equivalente a estos tres. ¿Y esos dos cómo quedan conectados? En En serie. En serie. En serie. ¿Qué se hace para condensadores en serie? Entonces ahora usted dice, esto que está acá, que se coloca C sub 2, 10, 3,33, está haciendo referencia que usted está midiendo la capacidad de los condensadores de 2, de 10 y 3,33. Entonces aquí coloca 1 partido por la capacidad equivalente del de 15 y el de 33,9, perdón, el de 15,33 y el de 9, que son los dos que están ahí. Entonces le queda 1 partido por 15,33 más 1 partido por 9. ¿Cuánto le queda 1 partido por 15,33? Por favor. 0,176. No, pero vamos por partes. La gente, está bien lo que hiciste. 0,065. 0,065. Ahora profe. divida 1 partido por 9. Vamos piano a piano. Recuerde que este es nuestro muy gran problema. 0,11111. Ya, y ahora que usted suma es lo que dijo su compañero, ¿ves? Y como la gente llega hasta ahí, tenga cuidado, porque lo que tiene que hacer es despejar el C equivalente. Entonces eso está dividiendo, pasa multiplicando, y lo que está multiplicando es dividiendo, y eso le queda 1 partido por 0,176. ¿Cuánto le queda eso? 5,68. Listo. Es decir, la capacitancia final es de 5,68 microfaradios, o también la micra, recuerde que es 10 a la hora menos 6, entonces le queda un equivalente a 5,68 por 10 a la hora menos 6 faradios. Entonces, me devuelvo al dibujo original. Entonces, después de tener este ejercicio con esta combinación de condensadores,
uno de 2, uno de 10, uno de 7, uno de 6 y uno de 9, conectados en serie, en paralelo, en serie, mejor coloco uno solo que sea de un valor aproximado a 5,68 por 10 a la menos 6. Es decir, todo eso equivalente a eso que está ahí. Y la física sigue funcionando de igual manera. Entonces usted lo reemplaza. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bien, vamos con el otro problema. Profe, parece que este no está en el aula, ¿No? creo. Y no, si lo subí esto. Tienes que Sí, sí, buscar. sí, yo lo vi, profe, está en la unidad 2, no Sí. está en la 1. No, está Ah, todo el material yo lo subo a la unidad 2, po. El 1 es la presentación y las claves de configurarse. Todo el material lo subo a la unidad 2. Todos los materiales. Los PPT, la guía de ejercicio, los videos, el link de los videos, etcétera, etcétera. Todo lo subo a la unidad 2. Yo se lo expliqué el primer día de clase, po, ¿cierto? Ya, vamos con el problema 2. Dice 3 capacitores de 4, 5 y 8 picofaradios. Y aquí les pongo la relación. Un picofaradio es 1 por 10 a la hora menos 12 faradios. ¿Cómo se conectan en serie una batería de 4,5 volts? Aquí está la batería. Está el polo positivo y negativo, la patita más grande el positivo, la patita más chica el negativo. Y ahí tienen los 3 condensadores. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Si usted da vuelta a uno de estos y coloca negativo, lo confronta con negativo, lo más probable es que se estalle, se reviente. Porque resulta que en el interior hay un dieléctrico y eso tiene un límite de ruptura, como vimos el otro día, se rompe cuando se somete a una diferencia potencial muy grande. Entonces, las patitas de los tambores, de los tamborcitos, por el costado arriba dice hay una rayita segmentada, esa es la patita negativa. Entonces yo debería colocarlo siempre con el negativo al negativo. ¿Está claro? Entonces ahí tiene el capacitor 1, el capacitor 2 y 3 con los valores que corresponden. Y hay que encontrar la capacitancia equivalente, ve la carga depositada en cada capacitor y la diferencia potencial de cada capacitor. Entre este punto, ese punto que estoy explicando y este punto hay 45 volts. Entonces, como están en serie, la capacidad, el voltaje total de 45 debería ser igual a B1 más B2 más B3. Y la suma de los tres me debe dar 45. Porque están conectados en serie. Ya, el problema del diagrama nos describe a 3 capacitores conectados en serie. Para poder encontrar cada inciso vamos a tener que utilizar la forma que hemos visto hasta el momento. Entonces, como están, la capacidad, se habla de la capacitancia equivalente total. Como tengo la total, 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C sub 3. Porque están conectados en serie. Entonces usted coloca 1 partido por C equivalente, un cuarto PF picofaradio, un quinto picofaradio y un octavo picofaradio. Entonces ahora divida 1 partido por 4, ¿cuánto le queda? 25 picofaradio. 1 partido por 5, 0,2 picofaradio. y ahora 1 partido por 8, 0,125 picofaradio. listo. Y ahora usted lo suma y le da 0,575 picofaradio. De ahí usted despeja el C equivalente y eso le queda 1 partido por 0,575 picofaradio. ¿Cuánto le da eso? 1,74 Ya, y 1 picofaradio. picofaradio. Y el picofaradio lo puede expresar como 10 elevado a la menos 12. Esto sería 1,74. La mano aquí por 10 elevado a la menos 12 faradios. Lo puedo expresar de ambas maneras, pero empleando la tecnología que estamos, o digamos, lo que estamos expresando en cuestión. Ya, ¿está claro entonces? Usted lo identificó, aplica la ecuación y obtiene un capacitor equivalente a 1,74 en vez de los 3, que lo somete a una diferencia de potencial de 45 volts. Entonces tiene un solo capacitor equivalente que vale 1,74 y usted lo somete a un voltaje de 45.
Para que podamos encontrar entonces la carga depositada en cada capacitor, debemos entender, ocupar, ¿cierto?, la ecuación capacitancia, carga partido por voltaje, y de ahí despejamos la letra Q, y Q nos queda C por B. Entonces tú multiplicas, C es el capacitor equivalente que acabamos de sacar, 1,74 picofaradio, tú lo multiplicas por el voltaje, 45 volts. ¿Y eso cuánto nos queda? Aquí en vez de picofaradio coloca 1,74 exponente a la menos 12. Y eso multiplícalo por 45, por favor, te espero. ¿Cuánto te quedó eso? 78,3. Por 10 a la hora menos 12, ¿cierto? Sí. Y faradio, por 10 a la menos 12. Y faradio, que es la unidad de capacitancia por voltaje, te queda un coulomb. Y por estar en serie, las cargas asociadas a cada uno de ellos es igual. O sea, aquí tienes 78, ¿cuánto era? 78.3. Este tiene una carga de 78.3 por 10 a la menos 12, 78.3 por 10 a la menos 12 y 78.3 por 10 a la menos 12 coulomb. Aquí será positiva esa carga y aquí será negativa. 7,83 por 10 a la menos 12 positivo y menos 7,83 por 10 a la menos 12 coulomb negativo. Positivo, negativo, etc. Porque esa es una de las premisas fundamentales. Mire, aquí dice, para condensadores en serie, dice, la carga total de los capacitores es la misma que se distribuye en cada capacitor. Usted obtuvo un capacitor equivalente y ese equivalente acogió cierta carga y esa carga es igual a los capacitores que lo formaron. ¿Ya? Ya, sigamos. Tenemos eso que está ahí. Y después la diferencia de voltaje. Entonces, en una conexión en serie, la diferencia de voltaje en cada capacitor se calcula de manera individual. Entonces aplicamos la fórmula voltaje igual a Q partido por C. Y aquí tienes que colocarle etiqueta. Lo vamos a hacer para el capacitor 1, luego para el capacitor 2 y el capacitor 3. Y le voy a calcular la diferencia de voltaje para el 1, para el 2 y para el 3. Y la suma de ellos, ¿cuánto me debería dar? Ahí lo estoy indicando, ¿cuánto debería dar? El voltaje total. 5 El volts. voltaje total o el voltaje de la fuente, ¿cierto? Veamos si estamos correctos. La carga asociada, fíjense bien, ahí está. La carga en cada uno de ellos lo mismo, 78.3 por 10 a la menos 12. En el 2, 78.3 por 10 a la menos 12. En el 3, 78.3 por 10 a la menos 12. Las capacitancias cambian porque tienen diferentes capacidades. Esta es una botella de 1 litro 100, esta es una botella de 1,5 litros y esta es una botella de 2 litros. Las botellas tienen una cierta capacidad para almacenar líquido, agua, bebida. Los capacitores también. Por eso que hay tambores más grandes o tambores más pequeños, ¿cierto? Electrolíticos, hay diferentes formas. Y esta es la capacidad, 4 por 10 a la menos 12. Si tú me divides eso, por favor, 78.3, ahí obviamente no tienes para qué dividir 10 a la menos 12, lo simplificas. Simplemente lo que haces, divides 78.3 en 4. ¿Cuánto te queda eso? Ese 9,57. Ya, haga el otro ahora, por favor, ayúdeme con el otro. 78.3 dividido en 5. Recuerde que los 10 a la hora menos 12 se cancelan. $15,66. Listo. Haga el otro, por favor. 78.3 dividido en 8. Los 10 a la hora menos 12 se van. $9,78. Ya. Ahora quiero que sume estas tres cantidades, B1, B2 y B3. Es decir, 19,575 más 15,66 más 9,7875. ¿Cuánto le da eso? Da 45 volts. ¿Justo? Sí. Ya. Sumando Ahí. los valores aproximados. Claro, ahí obviamente yo aproximé, debería ser este 19.6, este debería ser 15,7 y este 9,78 le puse 9,8. Este debería ser en realidad 19.6, ¿o no?
porque el 57 sube a 6, ¿o no? Es mayor que 5 el número A. Entonces usted debería sumar 19.6 más 15,7 más 9,8 y eso debería dar aproximadamente 45. Puede que le dé 44.987 o puede que le dé 45,0004. Pero eso uno lo aproxima y uno entiende que va a depender, ¿cierto?, del número de decimales que uno emplee. ¿Está claro, no? Y ese es el voltaje de la fuente. ¿Y qué decía la premisa fundamental? Fíjese bien. Para condensador en serie. Entonces, para condensador, la diferencia de potencial total, la suma, es la suma, el total, ¿no es cierto? Es la suma de cada diferencia potencial en cada capacitor. Es decir, estamos comprobando las leyes que nos dijeron. ¿Preguntas, dudas de este problema? No, profe. Ya. No, profe, ninguna. Continuemos con otro. Ya dice aquí, de acuerdo a la conexión mostrada en el diagrama, calcular la capacitancia equivalente, letra B, la diferencia potencial en cada capacitor, la carga depositada en cada capacitor y D, la carga total almacenada por los capacitores. ¿Cuántos capacitores tenemos? Tenemos 3. El C1 de 4 picofaradios, el C2 de 5 picofaradios, el C3 de 8 picofaradios, y están conectados ¿de qué forma? En paralelo. Paralelo. Entonces, como nos pide la capacidad, y esos 3 condensadores están conectados ¿a qué voltaje? 130 volts. 130 volts. Aquí está el positivo y negativo, fíjese bien, todos con positivo encostado. ¿Se da cuenta? Todos con la patita negativa al otro lado. Le reitero, si usted coloca uno de estos capacitores con polaridad inversa, porque el capacitor le muestra la polaridad, lo más probable es que pueda estallar o se pueda romper. Entonces, si aquí hay 130, en ese punto, ¿cuánto hay? 130, ¿no? Y aquí habrán, aquí. La diferencia potencial entonces entre estos dos puntos es 130, este 130, 130. Por lo tanto, nos están preguntando cuánto va de la diferencia potencial de cada capacitor, si están en paralelo. Este tiene un voltaje de 130 volts, 130 volts, 130 volts, que es equivalente al de la fuente. ¿Por qué? Porque están conectadas en paralelo. Si uno va a la premisa, estamos en condensador en paralelo, que dice respecto al voltaje, paralelo. Los capacitores tendrán la misma diferencia potencial, ¿cierto? Tendrán la misma diferencia de potencial de cada uno. ¿Está claro? Entonces ya tenemos respondida la letra B. ¿Por qué? Uno dice el voltaje asociado a cada capacitor es equivalente a la fuente de voltaje porque están conectadas en paralelo. ¿Y cómo calculo la capacidad equivalente de esto? Simplemente sumando, ¿no? Entonces tenemos uno de 4 microfaradios, le queda 17 picofaradios, que es equivalente a 17 por 10 a la menos 12. Entonces ya tenemos resuelto la letra A y la letra B. Y aquí dice la diferencia, ¿viste? Están, al ser una conexión en paralelo, la diferencia potencial de cada capacitor es la misma a la de la fuente. Es decir, que los 3 capacitores tendrán una diferencia potencial igual a 130 volts. Ahí está, B1, B2, B3. La carga asociada, ¿cierto?, a cada capacitor. Ocupamos la relación, la carga capacitancia por voltaje, y medimos Q1 será el voltaje por la capacidad del 1, Q2 es el voltaje por la capacidad C2 y Q3 es el voltaje por la capacidad C3. En ambos casos el voltaje es 130, 130, 130, y lo que cambia son las capacidades de cada uno de ellos. Multiplique 130 por 4 exponente a la menos 12, ¿cuánto le queda? ¿520 ¿Por 10 elevado a cuánto? a la menos 12? Claro, culo. Esto habría que explicar eso. Ahora multiplique 130 por 5 exponente a la menos 12. ¿650 por 10 a la menos 12 coulombs? Y el 3, 130 por 8 exponente a la menos 12.
¿Cuánto le queda? $1040 por 10 elevado a menos 12 Coulomb. Listo, ahí tenemos entonces, tenemos las tres cargas, y como están en paralelo, la carga total es la suma de las cargas, ¿no? Entonces usted suma 520 exponente a la menos 12 faradio, 650 exponente a la menos 12 y 1040 por 10 a la menos 12. El 10 elevado a la menos 12, consérvelo, y sume 520 más 650 más 1040. ¿Cuánto le queda eso? $2210 por 10 elevado a menos 12 Coulomb. Listo, ahí estaría entonces la carga total. Fíjese bien que todo esto es parafernalia que yo le agrego al lado, pero la idea es mantener un manejo continuo de la información, expresarlo en diferentes formas, correr la coma, hacer manejo de lo que ya sabemos. Esos 2210 por 10 a la menos 12, le corro la coma a ¿cuántos lugares? Le corro 3 lugares, 0, 1, 2, y me queda 2,21 por 10 elevado a la menos 9. Y te queda 2,21 y el 10 elevado a la menos 9, ¿cuánto es? Es un nano. Entonces te queda nanoculón. Si usted me dice, profe, este resultado, sí. ¿Lo puedo expresar como 2,21 nanoculón? Sí. ¿Lo puedo expresar como 2,21 por 10 elevado a la menos 9? Sí. Son diferentes formas de poder expresar una misma cuestión. Pero eso nos permite manejar, ¿cierto?, la información que estamos aprendiendo y reforzarla en cada caso. Si no, no tendría sentido no ocupar más la notación científica, nada, los conceptos de nano, mili, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas. Por eso que lo agrego y lo hago. Nota, ahora si usted multiplica la capacitancia total por la diferencia de 130, le queda una carga de 2210 por 10 a la menos 12. Multiplique 17 por 130. 17 por 2210. Claro, y como estaba a la menos 12, te queda que esto acá. ¿De dónde sale el 17? Esa es la capacidad equivalente, y este es el voltaje, y te queda la carga total, que sería el equivalente a un único condensador, que lo someto a 130 volts y que tiene una capacidad de 17 por 10 a la menos 12. Y te da una carga total del sistema de 2210 por 10 a la menos 12 culón, o 2,21 nanoculón. Preguntas, dudas, consulta. No, profe. No, profe, no. Ya. Parece que no hay partido de la Champions hoy día, ¿no? Está jugando el Inter, pero Ah, y hay 28 en el aula. No es posible. Por la clase, profe, está entretenido. Ya, profe, nos Ya. vemos. Voy a ver el partido entonces. Ah, no sé. Este, Usted decide, yo no lo puedo obligar. Bien, este documento ya está arriba, así que esto lo vamos a cerrar. Vamos a continuar con algunos ejercicios. Como les digo, lo único que faltaría en esta etapa es subir este video que se está generando acá. A ver, déjenme ver si es este o este otro que está acá. Ah. Ya, esperamos un poquito porque esta es una guía capacitores que también la había subido.
Otra guía, estoy buscando otra. Espérenme un poquito. Espérenme un poquito. No, pues ese no tampoco. ¿Qué extraño? ¿Dónde he dejado la otra? Aquí estamos, papá. Esta es la guía. Esta guía, ¿cierto? Es la clase que le hice al paralelo 100 y yo le pondría, creo que le puse 302 también. Ya. Entonces aquí tenemos una esfera, un problema, los problemas están resueltos, tienen su enunciado, les explico cada uno de ellos. Ahí están, ¿ves? Ya. Dice acá una esfera conductora cargada y aislada 12 centímetros de radio, crea un campo eléctrico de 4,9 exponente 4 newton partido por coulomb a una distancia de 21 centímetros de su centro. Pregunta cuál es su densidad de carga superficial y cuál es su capacitancia. Entonces, si es una esfera conductora, entonces lo que tengo es un capacitor esférico. Eso es una asociación de condensadores, placas paralelas, tengo uno cilíndrico y tengo uno esférico. ¿Y cuál es la capacitancia para un condensador esférico? Cuando el radio mayor es muy grande, la capacidad es 4pi epsilon 0r. Pi 3,14, epsilon 0 8,85 por 10 a la menos 12 y r es el radio del capacitor. Entonces, ese radio, que es de 12 centímetros, lo tengo que pasar a metros. Y para eso divido por 100. Recuerde que siempre tengo que estandarizar mis unidades de medida. Entonces lo divido en 100, te queda 0,12. El campo eléctrico que genera es 4,9 por 10 elevado a 4 newton coulomb a una distancia de 21 centímetros. Fíjese bien, este le puse R minúscula de distancia y este es R del radio. Y esos 21 centímetros los paso a metro y divido por 100. Una vez que tengo todo esto estandarizado, veo que lo que me están pidiendo sigma, que es la densidad de carga superficial, y la capacitancia. Entonces, nosotros sabemos que para una carga puntual, ¿cierto? El campo eléctrico a una cierta distancia R es el producto de la constante colombiana por la carga partido por la distancia donde se hace la evaluación. Y esto lo controlamos, ¿cierto? Hace un par de clases atrás. Esto es el campo eléctrico debido a una carga puntual a una cierta distancia. Y esa distancia son los 21 centímetros, 0,1 metro que están al cuadrado, cae la constante, 9 por 10 elevado a 9 por la carga. Y ahí reemplazo el valor que está a mi izquierda, el E, porque me lo dan. Tengo la constante K. Tengo la carga que es la incógnita y tengo la distancia a la cual hago la evaluación. Lo que hago aquí es no colocarle las unidades porque ya me hice cargo de ello. ¿Entiendes? Ya hice los traspasos, todo esto lo llevé al sistema MKS, todo está en el sistema MKS. Entonces yo trabajo ahora tranquilo. ¿Ya? Y ahí despejo cupo. Este número está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 4,9 exponente 4 por 0,21 al cuadrado y eso está dividido por 9 exponente 9. Si usted me ayuda con su calculadora, usted debería colocar 4,9 exponente 4 por 0,21 x cuadrado, le pone igual y eso lo divide por 9 exponente 9. ¿Cuánto le queda eso? Por favor, si me ayuda, ¿cuánto le queda? $2,401 por 10 a la menos 7 coulomb. Que es equivalente, fíjate bien por favor, la persona que me contestó, le corro la coma a un lugar para allá. Y me queda 0,2401 exponente a la menos 6. Y a la exponente a la menos 6 es un amicra. Por eso te quedó 0,24 microcoulomb. Si tú me hubieras entregado ese resultado, ese equivalente estaría bien. Si una persona me entrega en la prueba ese resultado, ambas personas están correctas.
Simplemente lo que pasa es que esta persona quiso hacer uso de lo que hemos aprendido, de los factores, ¿cierto? El mili, el nano, el micro, el picofaradio, etcétera, etcétera. Cualquiera de las dos opciones es la que vale. Y ahí tenemos entonces el valor de la carga que asocia, porque eso es lo que me están pidiendo. Me piden cuál es la densidad de carga, y la densidad de carga es la carga que se asocia partido por el área de la esfera. Entonces ponemos la carga Q, que vale 2,401 exponente a la menos 7 coulomb, dividido por el área de una esfera. El área de una esfera, recuerden ustedes, lo vimos cuando hicimos conversión de unidad en la primera etapa, ¿no? Vimos el área de un rectángulo, de un cilindro, de una esfera, el volumen de una esfera, de un paralelepípedo, densidad, masa, volumen, peso. ¿Se recuerda eso, no? ¿Aló? Sí, profe. Ya, para que usted vea, ¿cierto?, que hay una continuidad de los conceptos. No es que materia pasada, materia olvidada. Usted, le reitero, usted en forma constante va a tener que estar haciendo cálculos si va a seguir en este ramo, en esta línea de acción. A futuro va a tener que hacer todo este tipo de cálculos. Interpretar planos, hacer instalaciones, calcular cosas, etcétera, etcétera. Incluso si usted es un instalador autorizado y usted quiere hacer un proyecto de una casa, tiene que hacer los cálculos, po. ¿De qué cosas? De los materiales que va a emplear, pues cuánto va a cobrar, cuánto es el material que va a meter en el sistema, cuáles son los costos, cuántos maestros va a tener, cuántos días hombre va a manejar. Esos cálculos, ¿quién lo va a hacer? ¿El capataz que usted tenga a cargo o del operario que usted va a contratar o lo hace usted? ¿Quién lo va a hacer ese proyecto? Ya, supóngase que yo tengo aquí mi casa y quiero aumentar la capacidad de mi sistema aquí en el departamento. Entonces yo lo contrato a usted y le digo, ¿sabe qué? Me tiene que hacer un proyecto, necesito tal y tales cosas. Por favor, ¿cuánto sería el costo? ¿Cuánto sería el proyecto? ¿Cuántos días se demora esto? ¿Quién hace los costos? ¿Los cálculos? ¿Su profesor o usted? ¿Aló? ¿Nosotros? Creo que Usted, yo. claro, usted tiene que hacer, por eso le digo, todas estas cosas que usted está aprendiendo después es parte de su vida, es parte de su quehacer. Pero todas estas cosas toman su tiempo de maduración en el tiempo. Usted está adquiriendo contenidos, lo bombardeo yo con cosas, el matemático lee otras cosas, su profesor de especialidad otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ahí está la carga y abajo está 4 por 3,14 por el radio. No me vaya a confundir porque esa es la distancia a la cual se hace la evaluación y este es el radio de la esfera, 0,12 metros al cuadrado. Entonces aquí divídame esto, a ver cuánto le da, por favor. Aquí lo voy a pillar. Quiero que me haga este cálculo. ¿Cuánto le queda? Hágalo en forma consciente. Si me dice, profe, no me dio, ¿cuál habrá sido el error? Y yo le digo, ¿cuál es el error? Mientras usted hace ese cálculo... 1,328 por 10 a la menos 6. ¿Ya? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya. ¿Alguien más llegó al resultado o se equivocó? Igual llegué, profe. Ya. El mismo resultado. Recuerde que hay que colocar, a que usted coloca en su calculadora 2,4. A mí me dio 1,32, o sea, 1,327. Ya, sí te di algo. No importa, ¿cierto? Sí, pues sí. Sí. Ponente a la menos 6. Ah, perfecto. Sí. Listo. Ya, usted quiere... Me dio 7 en vez de 8. Ahí, si le da a la menos 7, estamos mal en acá el tango. Usted debería colocar en la calculadora 2,401 exponente a la menos 7 dividido por, abre paréntesis, 4 por 3,14 por 0,12 x cuadrado, cierra paréntesis, de manera que le divida esto por todo esto que está acá. Y debería darle ese resultado. ¿Y qué te quedó en Coulomb partido por metro cuadrado?
Y ese 10 elevado a la menos 6 es una micra. Era culón, entonces te quedó en microculón. Ahí está sintetizado el 10 elevado a la menos 6 por metro cuadrado, que corresponde a sigma, que es la cantidad de carga por unidad de área, metro cuadrado. ¿Ya? Y la parte C me piden la capacitancia. Y pues alguien me pregunta, oiga, ¿de dónde sacó esa fórmula? De aquí, po. Si es un condensador esférico. Y la capacitancia para un condensador esférico es 4pi epsilon 0 R. Por eso que ocupo. No ocupo esta que está acá. El largo 2 por la constante, el logaritmo natural del radio exterior y radio interior, porque eso es para un condensador cilíndrico. No ocupo esta que está acá, porque eso es para un condensador de placas paralelas. Entonces visualmente yo tengo que hacer la diferenciación. Si el profe me está presentando un condensador de placas paralelas, un condensador esférico o un condensador cilíndrico. ¿Le queda claro? Sí. Ya, entonces eso le queda 4 por 3,14. Eso lo pusimos de acuerdo. El valor de epsilon 0, 8,85 por 10 a la menos 12 por el radio. Y eso debería quedarle 1,33 por 10 elevado a la menos 11 faradios. O eso podría ser equivalente a qué cosa. ¿Está bien o no? Fíjense Sí, bien. profe. Este es el valor. Pero lo que hice fue aumentarle la coma a un lugar. Te queda 13,3 por 10 y eso aumenta en un número, 10 elevado a la menos 12 faradios. Pero eso sería 13,3 pico faradio. El 10 elevado a la menos 12 lo integré como el pico faradio. ¿Se da cuenta? Son diferentes formas de expresar una misma cuestión dependiendo de lo que uno quiera, pero el manejo de las ecuaciones de las unidades. Profe, tengo uno. Este 885 por 10 a la menos 12 es una constante, ¿no? Claro, la constante de permeabilidad del medio en el cual yo hago el experimento. Es la misma que aparece en la ley de Coulomb, ¿o no? 1 partido por 4 pi epsilon 0, ¿te acuerdas o no? ¿Sí? ¿Sí o no, amigo? Sí, profe, es la de permeabilidad del vacío, ¿no? Claro, claro. Entonces, todas esas cosas, ve que está, ¿cómo que no ha aprendido nada? Ve que me está manejando ya un lenguaje técnico y a mí me da gusto. Es la permeabilidad del vacío, imagínate. ¿Eso usted lo sabía hace un par de meses atrás? ¿O se podía expresar en esos términos? ¿Entendía de dónde salía esa cosa? Entonces cuando la gente dice, no, si no caché nada, claro que ha cachado cosas, por lo que pasa es que no se da cuenta. Y ahí tenemos otro problema. Dice ahí un capacitor de aire, ¿qué significa? Que entre las placas, aquí está el condensador, hay aire. Por lo tanto tengo que, cierto, ocupar la permeabilidad del vacío. Si le coloco un dieléctrico, un trozo de baquelita, un trozo de madera, un trozo de no sé, de acero, obviamente cambia porque ahí aparece un K, ¿no? Que es la constante K, que es la constante dieléctrica de lo que yo coloque entre las placas. Recuerde que cuando yo coloco algo entre las placas, una baquelita, un trozo de plástico, de vidrio, lo que hago es aumentar la capacidad del capacitor. Por eso que esos condensadores que son más antiguos, usted los rompe y va a salir enrollado, ¿cierto? Así como un papel confort, un trozo de papel plateado y otro papelito en cuestión. Entonces eso es el dieléctrico que se le colocó entre las placas para aumentar la capacidad en forma artificial. Está formado por dos placas paralelas, cada una de ellas con un área de 8 centímetros cuadrados separadas por una distancia de 2 milímetros. A estas placas se le aplica una diferencia potencial de 20 volts. Ahí está la 20 volts. El de arriba es el positivo, la patita grande. Por lo tanto, ahí tengo la carga Q y tengo aquí la carga menos Q.
¿Hacia dónde se dirige el campo eléctrico? ¿Hacia arriba la flecha o hacia abajo? En el simulador. El campo eléctrico entre las placas. Hacia arriba. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, profe. Hacia abajo, ¿cierto? Porque las líneas de campo eléctrico salen de una carga positiva y van a una carga negativa. Ahora, la distancia de separación es pequeña, 2 milímetros comparados con el área, de manera de tener un campo eléctrico uniforme entre las placas y no tener lo que se llama irregularidades de borde. Entonces hay que determinar el campo eléctrico entre las placas, la densidad de carga superficial y la capacitancia y la carga sobre cada placa. Y ahí estamos. Entonces ahora el profe a mí me presentó un capacitor de placas paralelas. Entonces voy al PPT, como ya lo tengo, eso es lo que debo ocupar. Porque me está hablando del área A, de la distancia de separación y epsilon 0, por lo tanto tengo lista la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esas transformaciones. Los 8 centímetros cuadrados lo paso a metro cuadrado. Y para eso multiplico por 10 elevado a la menos 4. Y la distancia de 2 milímetros divido por 1000 y eso te queda 2 por 10 elevado a la menos 3 metros. Entonces, una vez que yo tengo listos esos valores, porque el voltaje está bien, trabajamos en ello. Voy a buscar un vasito de agua y vengo al tiro. Permiso. ¿Quieres hacerlo conmigo o la...? Así que me Llevamos la Luca. Ahí está el vasito de agua, ¿ves? Ya, el campo eléctrico se relaciona con el voltaje de acuerdo a la siguiente expresión. El campo eléctrico, ¿cierto?, es el voltaje partido por la distancia de separación de las placas. En este caso el voltaje son 20 volts y la distancia de separación la pasamos de milímetro a metro, dividimos por 2 exponente a la menos 3. Entonces arriba te queda 20 dividido por 2 exponente a la menos 3 y a usted debería darle 1 por 10 elevado a la 4. Volt partido por metro. ¿Le da ese resultado, no? Me da 10.000, profe. Ya, pues 10.000, ¿cuántos ceros tenéis? 4. 4, por eso ahí está notación científica. 1 exponente 4, tenéis 4 ceros. ¿Estamos claros? Sí. Si tú me ponís 10.000 y yo te coloco 1 exponente 4, da lo mismo. Ya, volmetro y eso es equivalente a Newton partido por Coulomb. De las dos maneras, las dos unidades me las pueden entregar de esa manera. Ya, ahora nos piden hallar, ¿cierto? ¿Qué cosa nos pedían hallar? Tenemos el campo eléctrico entre las placas, la densidad de carga superficial. Y la densidad de carga superficial, ¿o cierto?, es el campo eléctrico por epsilon 0. Usted mira de dónde salió eso. De ahí estamos. El campo eléctrico es la densidad superficial de carga partido por epsilon 0. ¿Ya?
Entonces, despejamos ahí la densidad de carga superficial, ya. El epsilon 0 estaba dividiendo, pasó multiplicando. Te queda el campo eléctrico 1 exponente 4 por 8,85 por 10 elevado a la menos 12. 1 por 8,85 te queda 8,85, 10 elevado a 4 por 10 elevado a la menos 12, multiplicación de potencia por la base, con 0 por la base, resto de los exponentes, la menos 8, eso te queda Coulomb partido por metro cuadrado. Es decir, carga partido por unidad de área. Y la capacitancia para un condensador de placas paralelas, y ya lo tengo seleccionado, C igual a epsilon 0 A partido por D, para el día de la prueba tengo todo listito en mis apuntes. Entonces eso te queda A por epsilon 0 por D, el área son 8 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados, que ya hicimos la conversión, ahí está. El epsilon 0, la constante de permeabilidad, 8,85 por 10 a la menos 12, Coulomb, newton metro cuadrado, y la distancia de separación 2 milímetros, que es 2 por 10 a la menos 3 metros. Entonces, si tú multiplicas 8 exponente a la menos 4 por 8,85 elevado a la menos 12, eso te da un resultado, y ese resultado tú lo divides en 2 exponente a la menos 3, eso debería darte 3,54 exponente a la menos 12. Por favor, ¿lo puedes chequear? Sí, profe, me dio lo mismo. Está bien. Ya, perfecto. Fíjese bien lo que hago acá, el enjuague. Los metros cuadrados se van. Le queda Coulomb cuadrado en newton, y ese metro está dividiendo, pasa multiplicando. Y le queda Coulomb cuadrado newton metro. Y eso es equivalente al mismo número, ¿eh? Ahí, 3,54 exponente a la menos 12. Y Coulomb cuadrado es la multiplicación de Coulomb por Coulomb. ¿Está claro? Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado partido por Joule. Y resulta que Joule partido por Coulomb es volt. Quedaría arriba, pero como está al revés, Coulomb partido por Joule te queda 1 partido por volt. Es decir, te queda 3,54 exponente a la menos 12, Coulomb partido por volt. Y Coulomb partido por volt es faradio. Y eso te queda 3,54 por 10 elevado a la menos 12 faradio, o también te quedaría 3,54 pico faradio, pero lo dejamos de esa manera. Recuerde que la capacidad es carga partido por el voltaje, Coulomb partido por volt. Y ahí estaría entonces ese problema. Luego, ¿qué nos piden? Nos piden la carga asociada a las placas. Entonces te queda la capacitancia, carga partido por voltaje, despejamos Q y entonces te queda C por B. C te queda 3,53. En realidad la capacitancia, ¿cierto? ¿Era cuánto? A 3,54, no sé por qué le puse ahí. 3,54 exponente a la menos 12 faradio, lo multiplicas por 20 y eso te da 7,06. Voy a chequearlo porque cambié uno de los números. Si me ayuda usted a chequearlo, eso sería 3,54 exponente a la menos 12 por 20 igual, y eso te queda 7,08 por 10 elevado a la menos 11. 7,08 a la menos 11. Y eso le queda faradio por volt. Los faradios son carga partido por voltaje. Se le va el voltaje y eso te queda en Coulomb, que corresponde a la carga. Preguntas, dudas, consulta del problema que acabo de realizar o explicar. No, profe. ¿Alguna consulta? ¿Alguien más por ahí? No, profe. Ya, ok. Esta guía ya está arriba en el aula, así que usted la tiene.
Si usted la revisa, ¿cierto? Después en su casa, yo le había puesto 3,53, usted lo cambia por 4 y le va a dar, en vez de 7,08, le va a dar 7, o sea, le daba 7,06, usted lo coloca 7,08. Ya. ¿Qué tipo de condensador tengo acá? Esférico, cilíndrico, placas paralelas. Cilíndrico. Cilíndrico. Entonces, ¿cuál es la capacidad para un condensador cilíndrico? Lo que aparece ahí. Para un capacitor cilíndrico la capacidad es 2pi epsilon 0 L partido por el logaritmo natural de B partido por A. ¿Qué es lo que son B y A? Son los radios. El radio exterior y el radio interior. Y L es el largo. Entonces vamos a los datos. Dice un tramo de 50 metros de cable, o sea, L vale 50. Coaxial, tiene un conductor interior de 2,58 milímetros de diámetro y lleva una carga de 8 por 8,10 microculón. El conductor que lo rodea tiene un diámetro exterior de 7,27 milímetros y lleva una carga de menos 8,10 microculón. O sea, aquí en esta parte, en la parte exterior, porque en un conductor eléctrico la carga en exceso se distribuye en la superficie exterior, tiene una carga de 8,10 microculón, lo que se acumula afuera, en esta parte celeste, será de menos 8,10 microculón. Preguntan cuál es la capacitancia de este cable, cuál es la diferencia potencial entre los conductores. Suponga que en el espacio entre los conductores está lleno de aire. O sea, K, la constante dieléctrica, vale 1. El aire vale 1. Si fuese porcelana sería, creo que 5. El vidrio vale 6. Ya es un número. Entonces tenemos el resultado. Tenemos la capacitancia 2 por 3,14. Estoy reemplazando en lo que dice acá. Por 8,85 por 10 a la menos 12 colon newton metro cuadrado. Y el largo L vale 50 metros. Ahí está. Y queda el logaritmo natural de esas cantidades. Pero eso que está ahí no tiene nada que ver con el B y el A. ¿Qué es lo que son el B y el A? ¿Son diámetros o son los radios? ¿Aló? ¿Son los diámetros o los radios? ¿Cómo, profe? Los radios, ¿no? El B y el A son los radios, ¿no? ¿Y qué es lo que No, era el son los diámetro, ¿no? No, pues son los ¿Era radios. el diámetro usted o no? Claro, pero resulta que no están El dando radio, el el radio. diámetro. Entonces, lleva un diámetro de... tiene un diámetro exterior de 7,27. ¿Y el diámetro qué parte es de un radio? ¿O el radio qué parte es de un diámetro? La mitad. La mitad. Pues. Entonces divida 7,27, divídelo en 2. ¿Cuánto le queda? $3,64. 3,64. Ahí está. 3,635. Pero como era milímetro, lo pasé a metro y lo multipliqué por 10 elevado a la menos 3. El diámetro interior, el A, es 2,58 milímetros. Divídelo en 2, por favor. $1,29. 1,29. Vamos a ver. 1,29 milímetros. Y lo multiplico por 10 elevado a la menos 3. Por eso que aparecen esos números que no están visibilizados, ¿no? Porque nosotros nos dieron los diámetros y tuvimos que utilizar en nuestra ecuación los radios. Simplifico los 10 elevado a la menos 3, los metros también lo elimino, así que abajo te queda un número puro, y el metro con el metro se van, y así que te queda colon cuadrado partido por newton. Entonces la capacitancia sería 2 por 3,14 por 8,85 exponente a la menos 12 por 50, y abajo te queda logaritmo natural de esa cantidad. Entonces, por favor, multiplíqueme arriba, ¿cuánto le queda? Eso que está ahí, por favor, ¿cuánto le queda?
1778,9 por 10 a la menos 12. A la menos 12. Sí. Ah, no, a la menos 9. Perdón. No, ¿ve? Y eso te quedó como colon cuadrado por newton metro. Y ahora vamos a calcular el logaritmo natural. Como no lo habíamos hecho en la calculadora, me sigue, ubica ahí en su calculadora el logaritmo natural. ¿Dónde está? Aquí cerca de, ahí está, mire. LN dice. ¿Me está viendo la pantalla? ¿Ubicó el LN? Sí, profe. Ya, eso es la función logaritmo. Al lado dice log. Esa es la función logaritmo, pero en base 10. Y esta es la función ln logaritmo natural en base e. Entonces, vamos a apretar, ¿cierto? ¿Puedo repetir, profe? Ahí vos, logaritmo natural. Ahí me está indicando el dedo. Dice ln y aquí dice log. ln. Esa es una función logarítmica. Una función. ¿Lo ubicaste? No me aparece a mí. ¿Ah? No me aparece a mí, no sé por qué. Ah, no sé, pues ahí la calculadora ya habría que buscarlo como una función. Pero el log te aparece, L-O-G. Sí, ese sí. Al ladito debería estar el logaritmo natural. ln. Ah, ¿verdad? Sí, ahí está. Ya, gracias, profe. Ya, pues papá, vamos dándole. Ponga ahí ln. Ya le puso ln. Ahora aquí, mire, vamos a hacer esto. Mire la pantalla, por favor. Tiene que colocar paréntesis. Coloque paréntesis. Abre paréntesis. Coloque 3.635. Divídalo. Y ahora coloque 1.29. Cierra paréntesis. Ejecute. Igual. ¿Cuánto le quedó eso? 1,035. Ya, 35.9. Yo debería colocar 1,036, ¿o no? Pero lo vamos a dejar así. Y ahora divida 2,7789 exponente a la menos 9 partido por 1,035. ¿Cuánto le queda todo eso? ¿Cuánto le quedó? 2,68. Por 10 elevado a la menos 9. No se olvide de eso, importante. Ya, Efectivamente. ya. Y aquí le queda colon cuadrado newton metros, fue el mismo enjuague que hice en el otro ejercicio anterior. El colon lo divido como colon por colon. ¿Ya? Y te queda colon partido por joule. Y así que te queda colon partido por colon partido por joule, eso es 1 partido por volt. Entonces arriba te queda colon partido por volt y eso es faradio, capacidad. Se recuerda que lo acabo de hacer en el problema anterior, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿Algo? profe. Ya, lo acabo de explicar, ¿verdad? Y ese 10 elevado a la menos 9 lo tapo, lo encubro y le pongo una N, nano. Entonces son 2,68 nanofaradios. Así como está el microfaradio, el picofaradio, el milifaradio, el nanofaradio. Entonces nos permite estar reciclando, como les digo, cada una de estas cosas y en la medida que uno los va ocupando, se va haciendo parte de toda esta terminología y después ya ni siquiera recurre a las tablas. Cuando se olvida algo, lo hace el cálculo, pero como les digo, normalmente uno trabaja con eso. Ya, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos pidieron cuál es la capacitancia aplicable, cuál es la diferencia de la capacitancia. Entonces tenemos la capacitancia, la tenemos lista, y la capacitancia es carga partida por la diferencia de voltaje, el volt o la diferencia de voltaje que está aquí dividiendo pasa multiplicando,
y te queda Q partido por C. Q es la carga asociada, 8 por 10 a la menos 6. Recuerde que el enunciado nos dice que la carga asociada aquí es negativa, aquí es positiva, y esta es negativa. Entonces, cualquiera de las dos que ocupo, ¿cierto? La magnitud es la misma, pero una es positiva y la otra es negativa. ¿Hacia dónde va el campo eléctrico? ¿Hacia A o saliendo de A? Saliendo de A. Saliendo de A, ¿cierto? Porque esta es positiva, una negativa, ¿cierto? Radialmente hacia afuera. O sea, yo debería dibujar una rayita roja de aquí para afuera. ¿Te das cuenta? La magnitud es la misma, me basta con una de ellas. Entonces, para aquí le voy a colocar el negativo, otra vez con la positiva. Te pone 8,10 exponente a la menos 6 colo, le divides por la capacitancia 2,68 por 10 a la menos 9 faradio, y eso debería quedarte ese valor. Compruébalo, por favor. (8,1 exponente a la menos 6 partido por 2,68 exponente a la menos 9. ¿Cuánto queda eso? 3022,38 volts. Es Coulomb partido por faradio es volt. ¿Preguntas, duda de esto? Yo tengo una duda, profe. ¿Cuál? Déjame copiarlo. Ahí cuando hace... Espérate un poquito, déjame copiarlo antes que se me olvide, porque si no después... Ahí viste que se me puede borrar esto, entonces le pongo yo aquí y le pego. Ya. Dime, ¿dónde te quedó, no te quedó claro? No, o sea, como una duda, ¿por qué se va la notación por día a la menos 6, por día a la menos 9 ahí? ¿Por Porque qué se uno elimina? acostumbra, los libros te llegan hasta esa situación, pues. En un libro que tú hagas este ejercicio, puede que no aparezca el 2,68 exponente a la menos 9, y puede que el resultado te aparezca como 2,68 nanofaradios. Entonces dice, ah, está malo el problema. Entonces alguien te va a decir, no, no es que esté malo, lo que pasa es que un nanofaradio son 10 elevado a la menos 9 y lo representaron de esta manera. Entonces tenemos que estar preparados para ambos ámbitos. Por eso manejamos decimales hacia la izquierda, hacia la derecha, notación científica, potencia, exponente, etcétera, etcétera. Una serie de contenidos, ¿cierto? Matemático, algebraico que debemos tener internalizado. ¿Ya? Bien, vamos a hacer este problema. Este tipo de capacitor, ¿de qué característica es? Placas paralelas, cilíndrico, esférico. Placas paralelas. ¿Y cuál es su capacitancia? ¿Cuál es la expresión para su capacitancia? Ahí está. Epsilon 0 A partido por D. Depende del medio en el cual yo haga el experimento y depende de dos factores geométricos como son el área de las placas y la distancia de separación entre las placas. Entonces aquí, ¿cuántos dieléctricos tenemos? Aquí se le puso unos dieléctricos. ¿Cuánto valen esos dieléctricos? Tiene una constante dieléctrica K sub 1 y K sub 2, ¿verdad? ¿Sí? Ya. El dieléctrico salmón, ¿qué parte del área ocupa? De esta área gris. ¿Qué parte ocupa? La mitad. La mitad. O sea, sería a medios, ¿verdad? ¿Qué parte del área ocupa el dieléctrico amarillo de constante K sub 2? ¿Qué parte del área?
La otra mitad. La otra mitad, pues, a medio. Ya. ¿Y qué distancia ocupan? Si esto vale D. ¿Qué distancia ocupan? D, po, ¿o no? Ocupan la mitad de la superficie, pero ocupan, ¿cierto?, una distancia D, que es la separación entre las placas, ¿o no? Sí. ¿Sí o no? Ya. Entonces, aquí tenemos, y esos capacitores, ¿cómo están conectados? Están conectados en serie o en paralelo. Paralelo, ¿no? En paralelo. ¿Y cómo se mide la capacidad en paralelo? La capacidad equivalente es C1 más C2. Entonces identificamos cómo están conectados los capacitores, la capacidad equivalente es C1 más C2. Este valor que estoy mostrando aquí es un capacitor que entre medio de ellos hay aire. Y el K del aire vale 1. Por eso no se coloca. Y es epsilon 0A partido por D. En general, un condensador de área A y distancia de separación D, y que entre sus placas hay aire. Con dieléctrico la cosa cambia. Aquí le puse C sub 0. No hay nada. Con dieléctrico K es K veces epsilon 0A partido por D. ¿Y qué es lo que hago acá? Separo el K por epsilon 0A partido por D. Coloco el K, pero eso que está ahí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso que está ahí? C sub 0, ¿no? ¿Cierto, no? Por lo tanto, la capacidad con dieléctrico es cuántas veces la capacidad sin dieléctrico, K veces, ¿o no? ¿Qué es lo que hace un capacitor, un dieléctrico entre las placas? Aumentar la capacidad en un factor K. ¿A qué hora termina esta clase, oye? Siete minutos. A las 4:25, ¿verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí. Para que no me vaya a pasar y vaya a dejar otro problema, creo que con este problema vamos a terminar, ¿de acuerdo? Porque si yo me acelero voy a quedar con un problema, ¿cierto?, ahí colgando. Entonces usted me dice, profe, usted llegó la próxima clase, que la tenemos el viernes, ¿cierto? Usted me dice, profe, llegó hasta este problema en esta guía, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? El que yo coloque un dieléctrico de constante K hace aumentar la capacidad del condensador K veces lo que yo tengo sin dieléctrico. Es K veces. Entonces, el que yo coloque algo entre las placas me aumenta su capacidad en un factor K de lo que yo coloque. Y en este caso yo tengo dos condensadores con sus correspondientes dieléctricos. Vamos por el 1. El capacitor 1 tiene un dieléctrico de constante ¿cuánto? No, eso ahí no. 1. 1. Espérame, déjame arreglar esto que no está bien ahí. Entonces, el capacitor 1 de constante K1 es K1 veces K1 por epsilon 0. ¿De acuerdo? Entonces tengo ahí K1, que es el dieléctrico que coloqué. Estoy calculando la capacidad para este dieléctrico que está aquí. Ese, ¿eh? Entonces el área que va a cubrir es a medio y la distancia de separación vale D. Entonces te queda epsilon 0, el área que ocupa es a medio y su distancia de separación vale D. Si esto lo arreglo en forma algebraica, te queda K sub 1, epsilon 0,
A, y el 2 que estaba arriba en el numerador pasa abajo al denominador y te queda partido por 2D, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Díganme algo, vos, chiquillos. Sí, profe. Ya, ¿somos amigos o no somos amigos? Ya, el capacitor 2, ahora voy a referirme a este otro capacitor, a este que está acá. Ustedes me dijeron que ocupaba la mitad del área de las placas y de la distancia de separación. Ahí está, pero tiene un dieléctrico constante K sub 2. Entonces te queda K sub 2 por epsilon 0, la mitad de su área partido por la distancia de separación. Te queda K sub 2, epsilon 0, A, y este 2 que está aquí dividiendo pasa abajo como 2 por B. Pero la capacitancia total, ya dijimos, la capacidad equivalente es para dos condensadores en serie, en paralelo. Y se suman, entonces coloco C1, esto es K sub 1, más la capacidad del segundo capacitor, ahí, K sub 2. Entonces coloco el primero, ahí está el primero, fíjense bien, ahí está el primero, y aquí está el segundo, que es lo que está ahí. Y ahí, en estos dos términos, algo se repite, ¿o no? ¿Qué es lo que se repite en esas expresiones, en esas dos? Porque tengo ahí un sumando de dos fracciones. ¿Qué se repite? El denominador es igual en ambas. Ya, el 2D se repite, ¿no? Sí. ¿Qué más se repite? El A, El A, perfecto, lo saco afuera. ¿Qué más? Epsilon. Epsilon 0, ¿cierto? Entonces yo factorizo por lo que se repite. Epsilon 0 A partido por 2D. ¿Y qué queda solito en el primer término? K1, más el otro K2. Y esa sería la capacidad equivalente para esos dos condensadores. ¿Qué sucede si K1 vale 1? Tengo aire, ¿o no? ¿Qué pasa si K sub 2 vale 1? Es aire, entonces te queda 1 más 1 te queda 2, ¿verdad? Ese 2 con ese 2 se van y te queda epsilon 0 a partido por B. O sea que este dibujo que está aquí, si esto es aire y esto es aire, te queda un capacitor de área A y distancia de separación D. ¿Dudas, consulta esto? No, profe. Ya. Entonces yo voy a borrar esto aquí. Profe. ¿Puede repetir de nuevo la conclusión a la que llegó al final Ya. del ejercicio? Ok, lo voy a hacer. Esta parte no la entendí. Esperen. ¿Te quedó claro el resultado, no? Sí. Ya. ¿Qué pasa si K1 es 1? En vez de tener ese, en vez de tener baquelita, un trozo de vidrio o algo, tienes aire, ¿o no? Porque el K del aire vale 1. ¿Está claro? Sí. Ya. Y si K2 vale 1, también es aire. Por tanto, tú sacas los dos dieléctricos y ahora, ¿qué es lo que tienes? Un capacitor de área A y distancia de separación D, ¿o no? ¿Cierto? Sí, profe. Ya. Si K1 vale 1, te queda ahí un 1, ¿no? Y si K sub 2 vale Sí. 1, es aire, te queda 2. 1 más 1 te queda 2. Y ese 2 de arriba se va con ese 2 de abajo, ¿no? ¿Y qué te queda? Te queda un capacitor, te queda un capacitor de estas características. Te queda un capacitor de área A y distancia de separación D. Sacaste los dos dieléctricos y te queda esa capacidad. Entonces eso a nosotros nos permite entender, ¿o cierto?, que nuestro resultado es el correcto. Eso normalmente uno lo hace a veces en clase, Ya, profe. escribe rápidamente, ¿me entiendes? Aquí yo tengo un poco el tiempo Profe, limitado, escribirlo con mi teclado, tú sabes que muchas cosas yo lo hago con el teclado, ocupando este programa que es el MathType,
que es un poco más lento, colocar las divisiones, los paréntesis y todas esas cosas, y todo un protocolo para llegar a mostrarte todo eso que está ahí. Yo muchas veces, ¿cierto? Le meto línea a la cosa, le meto lápiz acá, po, y lo escribo con ese programa. Ya, profe. Ya. Entonces nos queda un problema de esta guía. Profe, Vamos a llegar hoy día hasta acá, y el viernes completamos esta guía y otra más que yo le subí a sus compañeros. Le repito, esta guía está en el aula. Alguien me dijo por ahí, profe, ¿qué? Dígame. profe, si cada y cada no vale uno. Si K no vale 1, ya dejaría de hacer eso porque tiene un dieléctrico. Si K Pero vale ahí tendrían que dar el dato, po, ¿no? te lo tienen que dar, claro. El valor de la constante dieléctrica te lo tendrían que dar. Porque esto puede ser mica y esto puede ser baquelita. Y la mica y la baquelita tienen otros valores. Entonces aquí sería K1, suponte tú que vale 5 y este vale 3, entonces te queda 5 más 3 son 8, dividido en 2 te queda 4. Entonces te queda 4 epsilon 0 a partido por b, por ejemplo. Si esto vale 1,5 y este vale 1,2, te queda 2,7. Entonces te queda 2,7 dividido en 2. ¿De dónde saca esos valores? De acá, pues mire. Yo le voy a mostrar los valores de acá. Déjeme un poquito para terminar. Ahí tienen los valores de acá, ¿ves? El A baile 1, la baquelita 4,9, el glass vidrio de Paire 5,6, el papel, la parafina, el plexiglas. Todos esos valores a ustedes se los van a dar. Que la Ah, ya, profe. ¿Cachai o no? Igual que los alfa, Sí, ya. igual que los otros valores, ¿te das cuenta? Y esto que está aquí es interesante porque este es el límite de rompimiento del dieléctrico. Es decir, si tú le colocas baquelita, la baquelita tiene un límite de rompimiento del dieléctrico que es equivalente a 24 kilovolts partido por milímetro. Si tú le colocas 25, se rompe y estalla el condensador. Entonces tú los condensadores, aparte que te traen escrita la polaridad, te dicen que tú lo puedes instalar a tantos voltajes, no lo puedes colocar más allá del que te corresponde porque lo puedes hacer estallar. ¿Le queda claro? Tiene el límite de ruptura. Sí, profe. Profe, Ya muchachos, nos vemos, son las 18, 16:28, terminó nuestra clase y la próxima clase usted me dice, profe, le quedó un problema pendiente de la guía para el viernes. Entonces yo comienzo con el número 8 para completarla. ¿De acuerdo? Pero esta guía ya está arriba ya. ¿Listo? Ya chiquillos, que sí, estén Sí, profe. bien. profesor. Ya, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe, No, entonces la esté próxima bien. semana Chao, no hay clase. profe. Profe. Chao, Muy profe. bien. Chao, que Chao. estén bien. Chao, Chao, profe. chao, Profe. chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Profe, entonces la próxima semana Chao. no hay clase, ¿o no? No, pues la próxima semana no hay clase, tienen vacaciones. El viernes los vemos a la última clase. Y después a vuelta de eso, Ah, bien. ya. Chao. Ya, mister. Profe, Nos vemos, pregunta. cuídese. ¿Qué? ¿Usted es soltero o casado? No te escucho muy bien. Escríbeme por el chat. ¿Puedes escribirme en el chat? Soltero. Escríbame en el chat, por favor. ¿Aló? ¿Me escucha, no? Escríbame en el chat. Ahí volvió. Ya. ¿Cuál es la consulta? Aló. Aló. Chao. Aló.
Escríbeme en el chat tu pregunta. ¿Se le escribí, no? No te escucho bien. Aló, ¿me escuchas? ¿Me puedes escribir en el chat? Bueno. Axel. ¿Me puedes escribir en el chat? Aló. Axel, escríbeme en el chat, por favor. Axel, ¿me escuchas? Se me cae internet, pero le llegan los mensajes. Escribe. ¿Aló ahora? ¿Aló ahora me escucha? Ahora sí. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, perfecto. Sí, es cierto, pero estaba escuchando que los chiquillos decían que eran 2 tareas, o sea, 3 tareas. Dos se entregan el 17 y la otra, ¿cuándo se entrega? Están determinadas y las fechas son a posteriori. La idea es ir a la par con los avances de las materias. Ah, ya, perfecto. Las 3 primeras tienen que ver con lo que hemos pasado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces las otras 3 serán para después de las materias. Ya, y después viene el certamen, ¿cierto? No, pues el certamen, escúchame, el certamen es el día 26 de este mes. La próxima semana no teníamos clase. Ah, ya, ya. Tiene que No, estar, sí, sí. ¿Y el certamen no se puede ocupar calculadora, sí? si tú vas a estar en tu casa, yo no voy a estarte viendo. Voy a ocupar los, Claro, buena respuesta. claro, voy a ocupar los libros que queráis, los apuntes que queráis, que te está ayudando, bueno, un doctorado en física, lo voy a saber yo. Bueno, profe. Bueno, eso. Eh, Claro, o sea, si tú te estás autoengañando, es tu problema, pero yo te he enseñado las materias, tú tienes que contestar, hacer claro, sí. todas las cosas, pero ¿qué te puedo decir, po? Hay cosas que yo no manejo a distancia y en eso salen favorecidos Mm, ustedes, po. la, cla- la- Distinto sería que sí, sí, la entiendo. hiciéramos la clase la prueba en forma presencial en una sala de clase, donde yo esté presente. Sí, sí. Así es la forma de trabajo. Así que voy a usar calculadora, voy a usar computador, voy a usar los libros, los apuntes, lo que tú quieras, po. Los ejercicios resueltos, todo eso en tu casa lo voy a hacer, po. ¿Qué voy a hacer? El problema es que uno se autoengaña. Exactamente, usted lo dijo. Y al final, ¿no es cierto? Sí, Después va a tener su salta esta valla, pero las vallas cada vez son más grandes y no va a poder saltar las que vienen después adelante. sí. Por eso usted tiene que actuar en la forma que usted crea conveniente. Yo no, por más que yo trate de hacer algo, usted no puedo manejar variables. El 90, el 95% de las variables no las manejo. Así que tranquilo nomás, porque voy a hacer. Mm. Así que la prueba para usted a las 2:30 Esto ya se ha dicho. del día 26. ¿Está claro? Claro. Ya, Axel, nos vemos. Bueno, maestro, eso. Ya igual. Un Chao, gusto, nos vemos. chao. Chao, profe. Chao.